Ahora vamos a continuar con Isabel Cortegano. Isabel se dedica a la investigación en el campo de la inmunología en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Además, da clases como profesora asociada a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Otra de sus tareas es coordinar el grupo de embajadores de la Sociedad Española de Inmunología, cuyo objetivo es realizar labores de divulgación científica destinadas a concienciar a la población sobre la importancia de la investigación. Damos un fuerte aplauso para recibir a Isabel Cortegano. Bueno, pues hola a todos y muchísimas gracias por estar aquí, porque esto indica, ¿no?, que os interesan estas jornadas y lo que espero es que os sirvan, ¿no?, para vuestro futuro. Realmente ya tanto María como Óscar han presentado muchas ideas y muchas cosas que comparto con ellos y estoy segura que el último ponente pues también vamos a compartir ideas. Vale. ¿A qué me dedico yo profesionalmente? Bueno, pues lo habéis escuchado. Mi presentación, yo soy investigadora en el Instituto de Salud Carlos III, soy científica titular en biomedicina, que ya os ha explicado Óscar lo que es. Ahí veis la foto del instituto, que seguro que habéis pasado muchos con el coche con vuestros padres cuando vais a hacer la compra. Bueno, además, esa es mi principal labor como investigadora y es la que es la base y que sustenta el resto de mis actividades. Mi otra actividad es la docencia. Soy profesora asociada desde hace unos años en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Complutense. A lo mejor el año que viene, porque el año que viene no, sois un poquito más pequeños, en 2 o 3 años os tengo allí, sentados alguno de vosotros entre las filas, ¿no?, de alumnos de medicina. Y otra labor que realizo y con la que disfruto muchísimo es la divulgación científica. Y en este aspecto os contaré luego, pero bueno, desde hace un tiempo coordino un grupo de divulgación científica que se llama GESEI, Grupo de Embajadores de la Sociedad Española de Inmunología, y os diré luego cómo nos podéis seguir por redes sociales. Seguramente al pensar en vuestro trabajo del futuro, a qué os vais a dedicar, hay preguntas que os hacéis vosotros o que habéis escuchado a las personas adultas hacer, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos días de vacaciones tendré? ¿Cuánto dinero voy a ganar? ¿No? Todo ese tipo de preguntas están en torno al mundo laboral, ¿no? No os digo que no sean importantes, pueden ser importantes, pero creo que ninguna de ellas es la más importante, ¿vale? Yo creo que la más importante es esta. ¿Cómo me voy a sentir yo realizando ese trabajo? Y en eso coincido mucho con María, ¿no? Hay que sentirse bien, hay que crecer como persona, hay que ir a gusto a trabajar. Eso no quiere decir que no vaya a haber días malos o muy malos, pero hay que ir en actitud positiva, ¿no?, al trabajo. Y pensar que de alguna forma estáis colaborando con el futuro, con el desarrollo de la sociedad, ¿vale? Un día escuché a alguien decir: mi vida empieza a las 3 de la tarde. Se me pone el pelo de punta. Tremendo, ¿no? Tu vida empieza a las 3 de la tarde cuando sales de trabajar. A mí eso me pareció terrible, ¿no? Porque hice el cálculo y dije: esta persona se está perdiendo 12 años de vida. En el cómputo total de su vida hay 12 años que está perdiendo porque no se siente vivo, no le gusta lo que está haciendo, al menos durante 8 horas del día. Y me pareció terrible. Y entonces, pues en ese momento yo dije: pues me siento muy afortunada. Me siento muy afortunada porque mi vida empieza en la hora 0 y termina en la hora 24, porque disfruto todas las horas del día con lo que hago, ¿vale? Que no quiere decir que no haya problemas, dificultades, momentos de bajón, etcétera. El camino no va a ser fácil ni maravilloso siempre, probablemente todo lo contrario en muchos momentos, pero sí que es verdad que influye el que estés haciendo algo que te realice como persona y te guste. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues evidentemente yo no pensaba ser nada de esto en concreto, ¿no?, cuando tenía
vuestra edad, ¿vale? Era una buena estudiante, pero tampoco era espectacular. Bueno, pues una buena estudiante. Fui mejorando a medida que fui haciendo aquello que me gustaba. Por lo tanto, en la carrera mis notas fueron mucho mejores que las que saqué seguramente en la EGB o en el BUP. ¿Por qué? Porque me gustaba lo que estaba estudiando, en general. Y quiero transmitiros también esta idea, que no os dejéis condicionar por las notas. Sois mucho más que una nota, que os pone un profesor o dos en un momento determinado. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo era hija de mi tiempo, del tiempo de Óscar también, más o menos. Sí que tenía especial interés por las ciencias de la vida, ¿no? Yo me considero también una persona que sé que no es lo más frecuente, pero que desde muy temprana edad sabía lo que quería estudiar, o por lo menos más o menos, tenía una idea. Me gustaban mucho las ciencias de la vida y probablemente todo esto que había a mi alrededor en ese momento pues me estaba influyendo, ¿no? Este gran divulgador de las ciencias de la vida, Félix Rodríguez de la Fuente, o esta gran serie de dibujos animados, Érase una vez la vida, o El cuerpo humano. Me gustaba todo eso. Una vez que llegué a la adolescencia, me fue gustando cada vez más ese ámbito del conocimiento, ¿no? Y os quiero decir que estáis en un momento espectacular de desarrollo de vuestro cerebro. Es el mejor momento. Tenéis una plasticidad que podéis aprender de todo, aprovecharlo. Y aprovecho aquí para deciros que es importante que lo cuidéis, ¿vale? Que es una parte que hago dentro de mi labor de divulgación científica, hábitos de vida saludable. Cuidarlo, porque solo tenéis uno, solo tenéis un cuerpo. Entonces, buscar aquello que os gusta. Para mí, buscar referentes también. Para mí fue fundamental, y pongo aquí su nombre porque sigo teniendo mucho cariño. Es una persona ya muy mayor, una profesora que tuve de biología en el colegio. Fundamental el papel de los profesores, y siempre que hablo con algún profesor de secundaria se lo digo, es que vuestro papel es crítico en la decisión de los alumnos, ¿vale? Influís muchísimo. Bueno, pues para mí hubo una profesora que fue especial en ese momento. Y luego, pues los libros que me gustaban, pues estaban en torno a ese tema. Y aquí destaco al profesor Severo Ochoa, porque inauguró la Facultad de Ciencias Biológicas el año que yo estaba haciendo primero. Y bueno, era una eminencia, ¿no? Yo todavía conservo la carpeta en la que, claro, en la que me firmó un autógrafo. Claro, no había teléfonos móviles todavía, con lo cual no tengo el selfie, si no lo hubiera tenido. Y aquí empezó mi andadura ya, digamos, universitaria. Yo estudié bioquímica y biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Y una vez que terminé, pues hice un poco también como Óscar. A mí me gustaba la inmunología, veis que lo he puesto aquí. Y busqué un laboratorio pues que hiciera inmunología en Madrid para empezar a hacer prácticas, para conocer un poco si de verdad luego eso que me gustaba en las clases de teoría me iba a gustar en el laboratorio. Y bueno, pues llegué a la Fundación Jiménez Díaz, donde también estudió María. Y ahí en el laboratorio de inmunología comencé, primero como asistente voluntario, y una vez que me conocieron, me propusieron realizar la tesis en el laboratorio de inmunología. Y bueno, pues hice mi tesis doctoral sobre un tema que es muy conocido, que es el tema de la alergia, ¿no? Seguro que aquí más de uno tenéis alergia. A la vez que hice la tesis, también me preparé el CAP, que era el curso que se hacía antes para poder dar clase en secundaria. Uno nunca sabe qué derroteros va a tomar su vida y entonces es importante aprovechar las oportunidades. Bueno, una vez que leí la tesis y me doctoré en la Universidad Autónoma en el año 99, pues empieza esta andadura de los investigadores, de los científicos, que es realmente, yo creo, la etapa más dura, ¿no? Esa etapa en la que tienes muchos altibajos de sucesión de contratos o de becas, etc. Y esto, bueno, pues hice unos primeros 2 años en la Fundación Jiménez Díaz, luego conocí el Carlos III, e incorporé al laboratorio de la doctora María Luisa Gaspar, y cuando se me terminó esta beca postdoctoral que había,
apliqué a un contrato del Consejo, un I3P, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en la Autónoma. Estuve allí 3 años y posteriormente fui enlazando contratos tras contratos en investigación. Esto yo creo que es lo más duro, esta inestabilidad laboral y esta precariedad laboral que tiene la investigación a lo largo de los años. También realicé una estancia en el año 2015, una estancia cortita, en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, y para mí eso también fue una experiencia, yo creo, estupenda. A pesar de que mi estancia fue corta, bueno, pues te permite conocer otra forma de trabajar, cambiar de entorno, adaptarte a una nueva situación, conocer gente y colaborar, que es una parte muy importante que hacemos los investigadores, los científicos. Las colaboraciones con gente de tu mismo país, que vive en en otra ciudad o que trabaja en otro centro de investigación, o de forma internacional, gente que está en otros países, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de que Nueva York es una ciudad espectacular, pues yo creo que es una de las cosas más positivas de la carrera científica. En el año 2019, cuando todavía mi situación era un poco inestable, pues apliqué a una plaza, a un contrato de profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde yo no conocía a nadie, puesto que había estudiado en la Universidad Autónoma, no tenía ningún contacto. Pero bueno, pues me presenté a ver qué pasaba. Y mirad por dónde, pues saqué esa plaza. Y desde entonces estoy allí incorporada como profesora asociada. Y justamente también en ese momento, que me estaba presentando a todo lo que me podía presentar en el mundo, casi, menos al ejército, como María, pero casi, me estaba presentando también a las oposiciones del Instituto de Salud Carlos III. Y conseguí sacar al final la oposición como científico titular en el laboratorio de inmunobiología dentro del Centro Nacional de Microbiología, que es donde trabajo en este momento y donde me encuentro, ¿vale? Quería deciros que ahora, además, hay algo más que hay que hacer y que os tocará hacer, que es el tema de los máster, ¿no? Además, tenéis en esa formación que realizar un máster. Bueno, ¿qué habilidades, qué competencias he desarrollado a lo largo de toda esta carrera? Pues la parte de investigación, como decía Óscar, evidentemente tus resultados, para que sirvan, aparte de adquirir el conocimiento, hay que exponerlo al resto de comunidad científica, ¿vale? Y hay que escribir artículos científicos que hay que presentar y donde te tienen que criticar unas personas que son lo que llamamos los referees, ¿no?, de los artículos, y te dicen si les parece bien o no el experimento, te piden algún control más o que hagas otro tipo de experimento para corroborar tus resultados, etc. Además, pues tenemos una parte de ir también a congresos nacionales o internacionales a exponer tus resultados y siempre expuestos a la crítica, una crítica realmente constructiva. Y bueno, pues también he tenido en alguna de estas publicaciones, pues he recibido algún premio que siempre, pues la verdad es que siempre gusta. La parte docente, pues la universidad, cursos de formación y la parte de divulgación. Al final, vuelvo a la idea que ya os han comentado antes, lo que los anglosajones llaman, ¿no?, las 3 L's. Toda la vida aprendiendo. Y es así, nuestra actividad es así. Y yo creo que ahora mucho más, porque la técnica, la tecnología va tan rápido que tenemos que irnos adaptando. Vosotros seguramente vais a ser mucho más hábiles a todo eso. La ciencia, equipo multidisciplinar, también se ha dicho. Esto es muy enriquecedor. Estamos personas de veterinaria, de biología, de medicina, de farmacia, de químicas, universitarios, grados de FP, todo al final es un conjunto de personas que trabajan en un objetivo común, ¿vale? Y eso, pues lo veis aquí, mirad, estamos con mascarillas, todos mis compañeros del laboratorio, por la publicación de un artículo hace un tiempo, estábamos recién salidos de la pandemia, bueno, pues un montón de compañeros que trabajamos en lo mismo.
Con todo esto mejoramos la calidad de vida al final de las personas, ¿no? En biomedicina se estudia para mejorar la calidad de vida de las personas, la salud. Y además estamos aportando conocimiento, progreso, educación. Y ahora os voy a decir exactamente qué es lo que hago. Una de las enfermedades y de los problemas más importantes que tenemos a nivel mundial ahora mismo son las enfermedades respiratorias. Tenemos muchas patologías que tienen que ver con la salud pulmonar, ¿vale? Y cada vez vamos teniendo más problemas, ¿no? El COVID al final ha sido un problema también de salud pulmonar. Bueno, pues en el laboratorio nosotros estamos interesados particularmente en cómo responde el sistema inmunitario, por eso os decíamos que decía antes Óscar, ¿no? Maribel os va a explicar la otra parte, yo voy a explicar la respuesta del huésped, ¿no? Cómo responde nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas frente a esas infecciones, ¿vale? Y estamos interesados en 2 infecciones. La bronquiolitis, que os sonará de los niños pequeñitos, las infecciones por el virus respiratorio sincitial, RSV, y la neumonía, como veis aquí, 4ª causa más común de muerte en el mundo. ¿Funcionan igual a lo largo de toda la vida nuestras defensas, nuestro sistema inmune? Pues no. Cuando somos pequeñitos tenemos un sistema inmune en desarrollo que todavía no sabe, que se tiene que formar, y cuando somos viejecitos tenemos un sistema inmunitario agotado. Con lo cual, esas 2 etapas de la vida son momentos más susceptibles de sufrir enfermedades, ¿vale? Y yo estoy interesada en esas 2 etapas de la vida. Por eso tenemos un trabajo recientemente publicado con muestras de niños donde hemos descrito que en los lavados nasofaringeos de estos niños podemos estudiar la respuesta inmunitaria. Son niños muy pequeñitos, algunos menores de 2 meses que se infectan por el virus. El poder tener una muestra de moquito, por decirlo fácil, de nariz, facilita mucho el que no haya que sacar una muestra de sangre de niños que son muy pequeños. Bueno, pues el describir otras localizaciones donde estudiar la respuesta inmunitaria puede usarse como biomarcador para saber la evolución de la enfermedad y prevenir y poner el tratamiento antes, ¿vale? Y evitar que esos niños terminen hospitalizados, por ejemplo. Y lo mismo en las personas mayores, donde están muy afectadas por neumonías, ¿vale? Y pongo aquí unas células que a mí me encantan, que se llaman megacariocitos, que son unas células en las que estoy muy interesada porque están cada vez más implicadas en la respuesta infecciosa y que son las células que dan lugar a las plaquetas, ¿vale? Bueno, pues como veis son unas células muy grandes, muy bonitas, que en el laboratorio teñimos y podemos ver en el microscopio de inmunofluorescencia o el microscopio confocal. Y bueno, pues todo esto al final es un trabajo que lo que intenta es mejorar la capacidad del sistema inmunitario de las personas cuando sufren alguna de estas patologías, ¿vale? Y mejorar también, mejorando la respuesta que ya puedan tener las vacunas. Bueno, por otra parte, la actividad docente. Aquí me veis el otro día, estos son cuadros basados en dibujos de Ramón y Cajal. Son cuadros que pertenecen a Patrimonio Nacional y que están en el Departamento de Medicina. Y aquí veis con unos alumnos hace unos días en unas Olimpiadas de Histología. O sea que también hacemos cosas divertidas en la facultad. Yo a esta actividad mía le llamo el gen del abuelo, porque mi abuelo era maestro y por algún sitio tenía que salir en algún momento de la vida, supongo. Y bueno, pues es una de mis facetas que me gusta mucho. Y también doy clases en un máster en la Universidad de Alcalá y bueno, pues cursos de formación que se hacen en el centro. Y por otra parte, la parte de divulgación. Nos podéis seguir, somos @inmunoembajada, ¿vale? Creo que aparece por aquí. Bueno, pues nos podéis seguir y mirar por dónde justamente hoy es el Día Mundial contra la Tuberculosis, la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo hasta la COVID, luego ha sido la COVID, pero en cualquier caso afecta a muchos millones de personas en el mundo y bueno, pues hoy nos haremos eco de esto, así que si queréis saber más podéis entrar ahí. Y a lo mejor por este proyecto me conocéis alguno, porque he colaborado con la Concejalía de Educación de aquí de Majadahonda en un proyecto que se llama Cuidando tu Sistema Inmunitario y que hice durante unos cuantos años por los coles de Majadahonda. Así que yo no os conozco porque vosotros habréis cambiado muchísimo. Yo habré cambiado un poco, pero probablemente menos que vosotros.
Y bueno, pues esta parte de divulgación a mí me gusta mucho. Lo más difícil de mi trabajo, hay que aprender a desarrollar capacidad de fracaso, decía también antes un compañero, y que es un largo camino con dificultades de financiación y de inestabilidad laboral. Ojalá en los próximos años esto se vaya mejorando. Lo mejor, trabajo en equipo, adquirir competencias, estar siempre aprendiendo, ¿no? Y ser un motor de cambio al final de la sociedad. Para mí pesa mucho más lo bueno que lo que es más difícil, que no quiero decir que sea del todo malo en algunos casos. Y termino ya con esta diapositiva que me mandó hace unos días una amiga que estaba en Mallorca y me pareció preciosa la foto. Tenéis que intentar conocer cuál es vuestro potencial. Yo sé que no es fácil, que no es lo habitual saber lo que se quiere hacer, pero intentar ver qué se os da bien, qué os gusta, con qué os sentís bien cuando lo estáis haciendo, ¿vale? No pasa nada por equivocarse, todo es un aprendizaje. Que pongáis el foco en lo lejos. Esto, en el momento actual que vivimos, es muy difícil, porque estamos acostumbrados a una inmediatez que es tremenda. No pongáis el foco cerca, poner el foco a lo lejos. Que sois una generación que vais a modificar el mundo y vais a vivir muchos cambios, porque estamos en un momento de muchos cambios. Entonces, eso os tiene que generar el querer asumir esos retos. Y pues nada, pensar en lo que os gusta, en lo que os motiva, que adelante y que mucha suerte.